vamos a continuar viendo los compuestos que forman los elementos del grupo 14. Forman óxidos con fórmula general M, representando al elemento del grupo 14, M oxígeno y M oxígeno 2. El carbono forma un monóxido de carbono que tiene una unión triple entre el carbono y el oxígeno y que ya hablamos y vamos a volver a hablar, es un gas tóxico. En el caso del dióxido de carbono también es un gas y ya habíamos hablado también, es una molécula lineal con dobles enlaces y es el gas que está implicado en el calentamiento global, de lo cual vamos a hablar al final de la clase. Y después forma otro óxido, que es el llamado subóxido de carbono, en el cual hay 3 átomos de carbono unidos entre sí. Recuerdan la tendencia a la concatenación de la cual hablamos para el carbono, y tiene 2 átomos de oxígeno. Todos estos son compuestos monoméricos, son volátiles y son estables, y como ya dije, son todos gaseosos. Este dióxido de carbono es el que se usa en el proceso Solvay. El proceso Solvay tiene como propósito obtener el carbonato de sodio. Dijimos que los carbonatos son abundantes en la naturaleza, en la corteza terrestre, pero los que son abundantes son los carbonatos insolubles, como por ejemplo el carbonato de calcio. En cambio, el carbonato de sodio no es abundante por ser una sal soluble. Como tiene tantas aplicaciones industriales, como ya vimos cuando hablamos de los elementos del grupo 1, se lo obtiene a escala industrial. La materia prima es la piedra caliza, y la piedra caliza en un primer momento lo que se hace es convertirla en cal. Para eso se la coloca en hornos, en los hornos caleros, a una temperatura en un rango entre 1170 y 1470 Kelvin, y se obtiene cal y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el que se usa en el proceso Solvay. El resto de la materia prima para el proceso Solvay también es algo económico, como en el caso de la piedra caliza. Lo que se usa es cloruro de sodio y amoníaco. El cloruro de sodio, ya vimos, existe en la naturaleza en grandes cantidades, y el amoníaco vamos a ver cómo se obtiene en la próxima clase en un proceso industrial. Lo que se hace entonces ahora es al dióxido de carbono que se obtuvo por la tostación de la piedra caliza, se lo hace burbujear en una solución que se puede considerar como una salmuera amoniacal. O sea, hay cloruro de sodio en presencia de una solución de amoníaco. En estas condiciones se obtiene el cloruro de amonio, que después vamos a ver que se recicla, y el carbonato ácido de sodio o bicarbonato. Este bicarbonato ya tiene un uso industrial, pero posteriormente la mayoría se convierte en carbonato de sodio. El óxido de calcio que quedó como residuo durante la tostación de la piedra caliza es tratada en hidratadores para convertirla en cal apagada. Vuelve a ser utilizada en el proceso Solvay porque se la hace reaccionar con el cloruro de amonio que se formó en la producción del bicarbonato de sodio. En estas condiciones, el cloruro de amonio reacciona con la cal y se obtiene amoníaco. Este amoníaco es nuevamente enviado
para reaccionar con el dióxido de carbono y el cloruro de sodio para obtener el bicarbonato de sodio. Y lo que se obtiene entonces ahora como un producto secundario es el cloruro de calcio. Este cloruro de calcio, como ya había mencionado cuando hablamos del grupo 2, se utiliza como agente desecante y tiene un bajo costo por ser derivado del proceso Solvay. El cloruro de calcio que no se comercializa suele ser vertido al mar, donde puede contribuir a la disminución del efecto invernadero por captura de carbono. Como les dije, el bicarbonato de sodio es convertido por calentamiento en carbonato de sodio. Este carbonato de sodio es el que tiene aplicación, como ya dije, industrial. Y el dióxido de carbono es reciclado para iniciar nuevamente el proceso Solvay. El silicio forma muchos compuestos con oxígeno y existen formando distintos minerales en la naturaleza. El dióxido de silicio es la sílice, por ejemplo, el cuarzo es sílice y cuando tiene distintas impurezas, tiene distintos colores y se pueden obtener con calidad de gema. La cuarcita tiene, por ejemplo, un 90% de cuarzo, la cristobalita también es sílice. A presión atmosférica existen 3 polimorfos que son estables de sílice. Los polimorfos son el cuarzo, la tridimita y cristobalita. Cada una de ellas es estable en un rango de temperatura característico y poseen una modificación a menor temperatura, que es la forma alfa, y una a mayor temperatura, que es la forma beta. Cuando la sílice se calienta a altas temperaturas, se puede obtener la forma líquida, que después, cuando cristaliza, forma vidrio. Esta, por ejemplo, es la estructura del beta cuarzo. Los átomos de silicio son las esferas negras y las esferas rojas representan a los átomos de oxígeno. Podemos observar que cada átomo de silicio está en el medio de un tetraedro. En la naturaleza, entonces, el silicio está combinado con el oxígeno y forma una gran cantidad de silicatos, y acá podemos observar los distintos radios iónicos de los cationes. Y si comparamos el radio del catión silicio, que no existe pero es estimado, es un radio muy parecido al radio que tiene el catión aluminio más 3. Podemos observar que los radios son similares. Por esa razón se puede entender la gran cantidad de silicatos en los cuales hay aluminio, porque por tener radios similares, el catión aluminio puede reemplazar al silicio, con la única diferencia que tiene que incorporarse algún catión positivo más, por ejemplo, algún catión del grupo 1. Así podemos entender entonces la abundancia tanto de los silicatos como de los aluminosilicatos. Ahora vamos a ver estructuras de algunos de los silicatos más importantes, centrándonos sobre todo en la estructura. No vamos a ver los nombres de los minerales, esto lo van a ver los alumnos de geología en otras materias. Como ya dijimos, una manera de ver la estructura es representar al silicio en el medio de un tetraedro. Por una cuestión de sencillez, por la complejidad de los silicatos que vamos a ver a continuación, vamos a usar directamente la representación del tetraedro. Pero recuerden que en el medio están los átomos de silicio. Los más sencillos de todos son los ortosilicatos, en los cuales el silicio está en el medio del tetraedro con 4 átomos de oxígeno
Y todo esto tiene una carga -4. También estos tetraedros se pueden unir y formar silicatos cíclicos. El más sencillo es un silicato en el cual hay 3 átomos de silicio. Si se observa acá, son 3 átomos de silicio que están en el medio de los tetraedros. En este caso, este oxígeno es compartido por estos 2 silicios y este oxígeno por estos 2. O sea, la forma de representarlos sería esta. También hay silicatos cíclicos con 4 átomos de silicio, o sea, son 4 tetraedros, ¿sí? Con una estructura de este tipo. También hay con, por ejemplo, 6 átomos de silicio. En este caso, esta es la estructura del berilo. El berilo nosotros ya lo vimos porque era la fuente de berilio que existía en la naturaleza, y recuerdan ustedes cuando algún aluminio +3 es reemplazado por cromo +3, se puede obtener, por ejemplo, la esmeralda. Y también hay silicatos con mayor cantidad de átomos de silicio, como por ejemplo 8 átomos de silicio. También hay silicatos lineales. Estos silicatos lineales pueden tener distintas estructuras. Fíjense en este caso están los tetraedros apuntándose uno en un sentido y el siguiente en el sentido opuesto. O también pueden estar todos apuntando en el mismo sentido. Estos son los denominados asbestos. Y por ser fibrosos han tenido distintas aplicaciones. Acá se ve, por ejemplo, una foto de un asbesto, el asbesto blanco, y se han usado durante mucho tiempo en, por ejemplo, construcción. Hoy en día están prohibidos porque producen, como se ve acá, problemas respiratorios. Los silicatos lineales también pueden unirse, estas cadenas pueden unirse entre sí. Por ejemplo, se puede formar el talco. El talco que nosotros conocemos son cadenas que tienen 2 átomos de silicio, 5 átomos de oxígeno, y en el medio de las cadenas hay magnesio. Y esto hace que puedan deslizarse una capa sobre la otra, y eso hace que el talco tenga distintas aplicaciones. También hay otras estructuras, como por ejemplo, que son también cadenas lineales, como el amianto. Y también hay estructuras tridimensionales más complejas, como por ejemplo las zeolitas. Tienen la característica de tener huecos. Por estos huecos puede pasar moléculas de agua y además pueden pasar o bien quedar atrapadas, dependiendo del diámetro de estos poros, distintos cationes. Por esa razón, estas zeolitas, acá se ve mejor el tamaño de los huecos, tienen la característica de poder actuar como tamices naturales, porque pueden atrapar algunos iones y pueden dejar pasar otros. El resto de los elementos del grupo 14 forman una cantidad limitada de compuestos con oxígeno. En el caso del óxido de germanio, es un agente reductor que se desproporciona en el dióxido de germanio y germanio. El óxido de estaño tiene 2 formas, una forma que es de color negro azulado. Acá podemos ver la estructura de una forma roja y se desproporciona por calentamiento. Y también forma el dióxido de estaño, que es la casiterita y es una estructura tipo rutilo que se usaba para obtener estaño. El plomo forma varios óxidos que tienen la característica de tener estado de oxidación +2, +4 o bien estados de oxidación mixtos. El plomo rojo es el que se llama litargirio. Acá podemos ver la estructura y cuando es de color rojo y cuando se calienta por encima de 480 °C pasa a una forma amarilla.
En el caso del dióxido de plomo es un óxido marrón y tiene una estructura de tipo rutilo y es oxidante. Forman óxidos con estado de oxidación mixto, como por ejemplo el miño, que se ha usado como pigmento de color rojo y tiene plomo en estado de oxidación 2 y plomo en estado de oxidación 4. Como ya dijimos, la batería de plomo es la que tienen, por ejemplo, los autos. En la batería de plomo lo que se tiene es óxido de plomo sólido que está en contacto con una solución de ácido sulfúrico. En el cátodo, el óxido de plomo, en el cual el plomo tiene un estado de oxidación más 4, es reducido a sulfato de plomo. El sulfato de plomo es una sal insoluble que también precipita. En el ánodo, el plomo sólido, el plomo metálico, en contacto con los aniones sulfato del ácido sulfúrico, forman el sulfato de plomo y liberan 2 electrones. Por lo tanto, la reacción total durante la descarga es la siguiente. El óxido de plomo sólido más el plomo metálico en contacto con la solución de ácido sulfúrico producen sulfato de plomo sólido. También forman haluros. Los haluros tienen la forma general MX4 y en el caso del carbono forman el fluoruro de carbono, que es gaseoso, el tetracloruro de carbono, que es líquido y se usa como solvente en el laboratorio, el tetrabromuro de carbono, que es sólido, y el tetraioduro de carbono, que también es sólido. Son inertes frente al agua y no forman complejos. En el caso de los haluros de silicio, de germanio, de estaño y de plomo, son todos moleculares. En el caso del estaño y el plomo, además forman los haluros con estado de oxidación más 2. Recuerdan ustedes como consecuencia del efecto del par inerte. Acá podemos ver las formas del dicloruro de estaño en estado gaseoso y en forma cristalina. Forman compuestos con nitrógeno. Los que tienen aplicaciones en el laboratorio y aplicaciones tecnológicas son sobre todo los que forma el carbono con el nitrógeno. Uno de ellos es el cianuro de hidrógeno. Las sales son los cianuros y son agentes acomplejantes, por lo cual se pueden usar. Forma también el cianógeno y todos, el cianuro de hidrógeno, el ácido cianhídrico, los cianuros y el cianógeno son todos tóxicos. Por ejemplo, gas usado en las cámaras de gas de los campos de concentración. En el caso del silicio, los compuestos que forma con nitrógeno son nitruros. El nitruro de silicio es un material cerámico, duro e inerte. Forman compuestos organometálicos. Como ya dijimos, un compuesto organometálico tiene una unión carbono más metal, así que el carbono forma muchos compuestos organometálicos, pero también hay compuestos organometálicos en los cuales hay unión silicio con algún compuesto orgánico. De estos compuestos son algunos importantes porque se usan en la fabricación de siliconas. Por ejemplo, los metilclorosilanos. Los metilclorosilanos tienen esta fórmula y tienen estas estructuras. El estaño también forma compuestos organometálicos que se usan como estabilizadores de PVC, se usan como fungicidas, algicidas y preservadores de madera. En el caso de compuestos organometálicos de plomo, han sido usados como
antidetonantes de naftas. Estos compuestos de plomo se han dejado de usar por la toxicidad del plomo. Es interesante considerar el ciclo del carbono. Esto es probable que ya lo hayan visto, pero vamos a repasarlos brevemente. En la atmósfera existe una cantidad estable de dióxido de carbono que es necesaria para mantener la vida en el planeta. ¿De dónde sale el dióxido de carbono? El dióxido de carbono se puede formar a través de procesos de erosión, a través de erupciones volcánicas y se forma también a través de procesos industriales. En este caso, después vamos a ver qué pasa con estos procesos industriales que, como ya saben, han hecho que esta cantidad que yo les decía estable de dióxido de carbono haya ido en aumento. También se forma como consecuencia del metabolismo de las plantas verdes. Todos nosotros generamos dióxido de carbono por el hecho de respirar. El dióxido de carbono también es producido como consecuencia del uso de combustibles fósiles como el gas, la turba, el petróleo, el carbón. ¿Por qué razón el dióxido de carbono ha permanecido estable en la atmósfera durante mucho tiempo? Como consecuencia, fíjense ustedes, principalmente del proceso de fotosíntesis en el cual intervienen las plantas verdes y como consecuencia de la incorporación de dióxido de carbono al agua de mar. Esto ya lo vimos, se incorpora al agua de mar y produce material calcáreo. En el caso de la fotosíntesis, las plantas verdes aprovechan el dióxido de carbono de la atmósfera y lo que hacen es convertir el dióxido de carbono en oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para poder respirar. Las plantas verdes son consumidas por los herbívoros y los carnívoros y nos aprovechamos, además de las plantas verdes, del oxígeno que ellas producen. Y lo único que hacemos es contribuir a través de la respiración, a través de procesos industriales, a través de la combustión, a incrementar el dióxido de carbono. Cuando las plantas verdes mueren, se pueden descomponer y pueden contribuir a la formación de los combustibles que nosotros aprovechamos, calentamos y usamos para aumentar la concentración de dióxido de carbono. Como ustedes saben, este ciclo de carbono, entonces, por el uso de los seres humanos de todos estos procesos, ha hecho que la concentración de dióxido de carbono haya ido aumentando, lo cual ha contribuido al efecto invernadero. El dióxido de carbono y otras moléculas tienen la característica de que permiten pasar la luz visible. En este caso tenemos un espectro de absorción de la radiación solar incidente, o sea, la radiación del Sol que incide sobre la Tierra, y la radiación terrestre, o sea, la radiación que sale de la Tierra. La Tierra absorbe la radiación solar, esta radiación solar calienta la Tierra, calienta la atmósfera, calienta la corteza terrestre. Seguramente alguna vez les habrá pasado, han ido a la playa un día que hace mucho calor y la arena, las piedras de la playa están calientes. La radiación que emite la Tierra es ahora radiación infrarroja. ¿Y qué ocurre? El dióxido de carbono absorbe la radiación infrarroja. O sea, el dióxido de carbono y otras moléculas que después vamos a ver, como por ejemplo el agua, el metano, óxidos de nitrógeno, entonces dejan pasar la luz visible, o sea, dejan que la Tierra se caliente, pero absorben
la radiación que la Tierra emite. Esto ha sido fundamental para que pueda existir vida en el planeta. Si no existiera dióxido de carbono y otras moléculas, la Tierra sería un planeta frío, inhóspito, en el cual no hubiese prosperado la vida. ¿El problema cuál es? El problema es que si hay demasiada concentración de dióxido de carbono, la temperatura puede ir aumentando. ¿Qué se puede hacer para solucionar este problema? Y bueno, repasen el ciclo que vimos antes. Una verdad incómoda. Conocimiento de lo que nos crea problemas no es lo que no sabemos, es lo que sabemos con certeza, y no es así. Aunque les cueste creerlo, es un concepto importante porque en la actualidad mucha gente está convencida, mantiene el supuesto de que el calentamiento global es una invención. La suposición es la siguiente: la Tierra es tan enorme que no podemos provocar un impacto dañino y duradero en el medio ambiente de la Tierra. Y tal vez eso fuera cierto hace tiempo, pero ya no lo es, y una de las razones de que no lo sea es que la parte más vulnerable del sistema ecológico de la Tierra es la atmósfera. Vulnerable porque es muy fina. Mi amigo el fallecido Carl Sagan decía que si tienes una gran esfera con una capa de barniz, el grosor de dicho barniz con relación a la esfera es prácticamente el mismo que el grosor de la atmósfera terrestre comparada con la Tierra. Y por lo visto es tan fina que somos capaces de cambiar su composición. Eso da pie a la discusión del calentamiento global. Desde el Sol entran en forma de ondas luminosas que calientan la Tierra. Parte de la radiación que es absorbida y calienta la Tierra es irradiada de nuevo al espacio en forma de radiaciones de infrarrojos. Algunas de las radiaciones de infrarrojos que salen se ven atrapadas por esta capa de la atmósfera y se quedan en el interior de la misma. Y eso es positivo, porque mantiene las temperaturas de la Tierra dentro de ciertos límites, unas temperaturas relativamente constantes y soportables. Pero el problema es que esta fina capa de la atmósfera ha aumentado de grosor debido a la contaminación que causa el calentamiento global que estamos provocando. Y esto provoca un aumento del grosor de la capa de atmósfera y una mayor cantidad de infrarrojos queda atrapada. Y la atmósfera se calienta a nivel global. Eso es el calentamiento global y esa es la explicación tradicional, pero yo tengo otra que me parece muchísimo mejor. Calentamiento global. O a nadie le gusta caliente. Seguramente te preguntarás por qué se ha derretido tu helado. Pues bien, Susie, los culpables no son extranjeros. Es el calentamiento global. ¿Calentamiento global? Sí. Te presento al señor Rayo de Sol. Viene desde el Sol para visitar la Tierra. Hola, Tierra. Solo he venido a visitarte para alegrarte el día. La. Y ahora me voy a marchar. No tan deprisa, Rayo de Sol. Nosotros somos los gases invernadero. No irás a ninguna parte. ¡Oh, eso duele! Muy pronto la Tierra estará llena de rayos de sol, sus putrefactos cadáveres calentando nuestra atmósfera. ¿Y cómo podemos librarnos de los gases invernadero? Por suerte, a nuestros políticos más atractivos se les ocurrió en el último momento una forma barata de combatir el calentamiento global. Desde 2063, sencillamente lanzamos, de vez en cuando, un cubito de hielo gigante al mar. ¿Cómo hace papá con su bebida todas las mañanas? Y luego se enfada mucho. Claro que como los gases invernaderos siguen acumulándose, cada vez se necesita más hielo. Y así, solucionamos el problema de una vez por todas. ¡De una vez por todas!